Comenzamos, ¿eh? Ahí está. Bueno, amados, vamos a hablar acerca de la eternidad. Hay un principio, como les decía hace un ratito atrás. La gente antiguamente, cuando nosotros nos hablaban de eternidad, nos hablaban de un lugar donde íbamos a ir cuando nos morimos. Se fue a la eternidad, decíamos nosotros. Pero la eternidad es la misma vida, digamos, es lo que tiene por esencia nuestro Dios. Él porta una vida eterna. Cuando Dios, que es un Dios que es espíritu, si nosotros tuviésemos una máquina del tiempo y volviéramos antes de Adán, antes de la creación de Adán, millones de años más atrás de todo, más atrás hasta el infinito, más atrás, ahí estaría Dios con su eternidad y en la eternidad. ¿Van ahí conmigo? Ustedes denme ahí con el dedito. La eternidad, anoten lo que están anotando ahí, la eternidad no tiene tiempo, la eternidad no tiene minutos, la eternidad no tiene meses, la eternidad no tiene estaciones, porque la eternidad es una vida entera y completa. Como antes que les decía, cuando nosotros hablamos de abundancia, es porque tenemos y tenemos para nosotros y tenemos incluso para dar. Dice Dios que yo les daré vida y vida en abundancia. No puedes igualar la vida humana a la vida eterna, porque la vida humana tiene tiempo de principio y tiempo de fin. Pero en la vida de Cristo, Él es eterno. En Él no hay principio y fin. La palabra dice es el alfa y el omega. No está queriendo decir que hay un comienzo y un final, sino que está diciendo hay un todo, hay una eternidad. ¿Están ahí, amados, conmigo? Todos nosotros vivimos en una vida cronometrada. Es más, acá algunos dicen que tengo 45 años. Otros deben pensar que tengo más o menos, pero en el calendario natural tengo 45 años y ahora va a cumplir 46 el 31 de mayo del 1977, el día que nací yo. Ahora bien, Jonathan Meneses, portando la vida de Cristo, es antes del 31 de mayo del 77. Iván es antes de su nacimiento. Por eso dice la palabra, digo Iván, porque justo una de las caritas que vi, pero Iván, Idalia, Erika, Isabel, Elisena, ustedes son antes de que nacieran. Por eso dice la palabra que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué nos eligió desde antes de Adán? Porque en Cristo y en la eternidad está todo. ¿Están ahí conmigo? ¿Siguen ahí? No sé si a alguno de ustedes les ha tocado estudiar en el colegio. Agradezco a todos los que prenden sus cámaras, es para mí mucha ayuda. No sé si les enseñaron la línea del tiempo, en donde poníamos una línea y ponían un cero. Ustedes díganme si en otros países a lo mejor le enseñaron otra cosa, pero creo que a todos nos enseñaron así, la línea del tiempo. Poníamos un numerito cero y poníamos antes de Cristo y después de Cristo. Y antes de Cristo venían todas las etapas que nosotros conocemos, el paleolítico y el otro que no me acuerdo porque no estoy en una cárcel de geografía. Entonces se decía la historia antes de Cristo y después de Cristo, y el límite del después de Cristo es ahora, el 1 de marzo del 2023. ¿Van a ir conmigo, amados? ¿Están conmigo? Entonces, esta línea de tiempo es medible, se mide por meses, por años, por siglos, pero hay algo extraordinario en la eternidad, que Dios habita en esa eternidad. Mírenme ahí lo que puedan ver la cámara. Si estuviese la línea de tiempo aquí, brotando, ¿cierto? Que usted la pueda ver con un lápiz o escrita en una hoja. Si usted ve la línea de tiempo, ¿cierto? Acá estamos donde vivimos nosotros. Acá, cuando nació Adán y Dios hizo la creación, Dios está fuera de esa línea de tiempo.
¿Me siguen? Dios está afuera. Por eso Él ve el principio y el final. Él es el alfa y el omega, el principio y el final, el primero y el último. ¿Por qué? Porque Dios y lo eterno no está sometido a esta línea cronológica que nosotros estamos viviendo. ¿Me siguen ahí conmigo? Entonces, hablar de eternidad tiene que ver con ver, comprender, ser, estacionarte y pararte en otra dimensión que no es esta. Para acá habían 5 panes y 2 peces. En la eternidad había alimento para 12.000 personas, 15.000 personas, que fue el que alimentó el Señor. En lo natural, nadie puede caminar sobre las aguas, pero en la eternidad, lo que es no sólido se hace sólido porque no se maneja en este ámbito natural. ¿Están ahí conmigo, no, amados? Por eso que cuando hablamos de Cristo, hablamos de Cristo eterno. Pero cuando hablamos de Jesús, es la encarnación de Cristo a través de un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Están ahí conmigo? Entonces ahí ven la diferencia entre Cristo y Jesús, un poquito lo que hablábamos la semana pasada. Cristo es eterno, pero Jesús nació del vientre de una mujer y murió en una cruz. Pero Cristo nunca nació porque Él es eterno. Lo que hizo Él se encarnó, que es diferente. Se hizo carne, dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuánto encuentran maravilloso esto? Un Dios sin tiempos, un Cristo que no lo manejaba el cronómetro, Él veía el futuro, veía el final. Por eso Jesús cuando ora, dice, necesito morir para volver a la gloria que yo tenía antes, a tu diestra. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo de Jesús lo limitaba a Jesús. Lo limitaba en acción, lo limitaba en tiempo, lo limitaba en espacios, tenía un montón de límites, pero Él se vino con todos esos límites para que ahora tú y yo no tengamos más límites. Levanta la mano grandota, así diga, tengo una vida ilimitada. Por eso dice la palabra que la misma vida y el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es esa vida la que mora en ti y en mí. ¿Qué le parece si repiten este versículo que lo hemos dicho muchas veces? Juan 3:16. Porque de tal manera amó, conmigo, vamos ahí, ustedes díganlo ahí donde están, seguramente se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de mundo, está hablando de este mundo terrestre. Está hablando del cosmos, está hablando del planeta, junto con él los hombres, las mujeres, los pájaros, todo lo que usted conoce, porque tanto amó Dios esa tierra que formó, que dio a su único hijo, Juan 3:16, para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, sino que tenga, y vuelvo al verbo tener, está conjugado en el verbo presente. Entonces, para entender la vida eterna, nunca podrás entenderla con un razonamiento humano. ¿Van ahí conmigo o no? Y usted dice, apóstol, cuando me muero, ¿dónde me voy? A la vida eterna que ya estás viviendo ahora. La eternidad es poder participar de la vida y de la esencia de la misma vida que vive el Padre. Eso es así. Ahí está. ¿Cómo estás? Ahora sí, ¿me escucha bien? Aquí te escucho perfectamente, haciendo, como decimos en Puerto Rico, de tripas corazones, pero lo logramos. Aquí lo logramos, un poco limitado por que estamos utilizando una cadena de conexión para podernos conectar con ustedes a través del teléfono. Dejamos atrás todo lo del estudio, pero espero que me vean bien y me escuchen bien. Usted siempre se ve bien, amado apóstol, así que tranquilo con eso. Así que, Espero bueno, no ahí haberte estamos, como le interrumpido. decía recién, haciendo como una introducción y explicando un poco lo que es
vida eterna, pero bueno, sirve como una introducción para que ustedes sigan más. Claro que sí, claro que sí. Como había mencionado, quiero utilizar puntualmente la escritura de Efesios capítulo 3, verso 14, donde el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra clave allí es la causa. ¿Por qué causa hacemos las cosas? ¿Por qué causa? En este momento Pablo doblaba las rodillas, y él doblaba las rodillas porque el contexto de ese verso es bien claro. Te habla acerca de la infinita sabiduría, número uno. Número dos, de conocer o dar a conocer el misterio en Cristo. Y número tres, como dice el verso 11, para dar a conocer conforme al propósito eterno. Es inevitable hablar de la vida eterna y no hablar del propósito eterno y del espíritu eterno. Por eso es bien claro que cada ministro competente en esta hora pueda entender esto con los ojos del entendimiento espiritual. Recuerde, la vida es un viaje y vinimos para hacer un viaje y no para estar en la tierra meramente. Escuche bien, fuimos puestos en este cuerpo para ser un medio de transporte. ¿Oyó bien? Haga esto algo pandémico. Haga esto algo viral. Fuimos puestos en este cuerpo para hacer un transporte. La vida eterna no se trata de largura de días, se trata de cuánta calidad de vida vas a vivir dentro de ese propósito eterno que Dios te da. Hoy día debemos de tener varios términos correctos. Se están utilizando varios términos, especialmente con esto de la vida eterna, muy equivocadamente. Por ejemplo, se debe de tomar en cuenta la palabra instruir. Instruir no es meramente llenarte de información o de recibir una información. Te habla acerca de hacerte uno, amalgamarte. Número dos, el término educar. Y educar es un acto exterior, cumpliendo un currículum dado por una información. Así que es bien importante que recibas esta instrucción en un término elevado de conciencia. Por ende, escucha bien, el asunto es quién se unirá al Señor. No es mero discipulado cuando se trata de la vida eterna. No es mero discipulado para seguir a un líder. Dios está centrado que su propósito se cumpla en la tierra. Por eso, vida eterna es más que un concepto, es el todo en el todo. Y Dios creó al hombre no para cualquier vida, sino para una vida. Y eso es muy importante. Ahora, escuche bien, la vida no es algo que te toca. Oye bien, la vida no es algo que te toca. Tenemos la vida que fuimos aceptando y que fuimos negociando. ¿Ves? Hoy día podemos romper este argumento, el argumento del orgullo, el argumento de lo que el orgullo humano hace, y es que crea una falsa vida o una vida individual. Escuche bien, ninguno de los ministros que están conectados en esta hora pueden ver esto como algo individual. Ese ha sido el error, que tomamos una enseñanza para crear una falsa identidad, para alimentar una falsa bandera. Por eso es bien importante que veamos que la vida eterna no es que Dios nos da vida eterna porque Él es eterno. Él nos da vida eterna porque hay algo en nosotros de Él para expresarlo en una vida ubicada en tiempo y espacio en una hora como esta. A todos nosotros se nos ha asignado una vida.
un periodo de tiempo. A eso Dios ha añadido eternidad. Y eternidad no tiene que ver con, como te mencioné hace un momento atrás, con largura de días o un lugar específico, como oigo a santos decir en muchas ocasiones y en muchos círculos. Mi papá partió para la eternidad. Mi hermana fue a morar en las moradas eternas. Se oye juicioso, se oye un poco misericordioso, pero no es la realidad del vocablo. No tiene peso. Dios no respalda lo que produce tu lógica. Dios respalda lo que Él ha colocado en ti por esa eternidad. Por eso el profeta dice, con amor eterno los he amado, porque el amor allí no es un sentimiento, es una apertura hacia esa información de eternidad que Él ya ha colocado dentro de nosotros para que vivamos una calidad de vida. Wow, esto lleva más que lo que tú y yo pensamos teológicamente. Quiero mencionarte esto. Teológicamente no puedes medir la vida eterna, porque las teologías vinieron procedentes de una técnica, escucha bien, de una técnica gregoriana para darle una etiqueta a una interpretación celestial. Por ende, escuche bien, nuestra teología debe de ser pesada a través de las cartas de Pablo a la iglesia, porque él vencía cada día, la lucha que tenía con las mentes gregorianas o griegas. Y hoy día la iglesia ha entrado en ese perfil, en un perfil de mera interpretación ideológica. Esta es mi interpretación. Esto es lo que yo entiendo. Esto es lo que me parece que es vida eterna. Se han creado canciones, se han creado sermones y lo que han hecho es que han desviado mucho más allá al cuerpo de Cristo a operar en vanas filosofías, como dice Pablo, en sutilezas de los hombres que han hecho ineficaz la obra de Dios en la tierra. Por eso, Dios ha pensado en tu calidad de vida desde antes que tú nacieras. ¿Ves? Él no solo pensó que vivamos, sino en que lo que vivamos sea de calidad. Es imposible, oiga bien, es imposible ser padres y no pensar en la calidad de vida que le vamos a dar a nuestros hijos. Por ende, él como padre, él pensó de antemano en la calidad de vida que le iba a otorgar a los herederos, a lo que él llama, Pablo llama, las arras o las arras del espíritu, la garantía que tenemos de que somos hijos, de que somos herederos y que tenemos una calidad de vida para expresar. Por ende, oiga bien esto. Esto es muy importante. Para Dios solo existe la vida eterna. Esta es la vida eterna, expresó Juan. Que te conozcan a ti. Eso quiere decir que vida eterna se le añade otro elemento que se llama conocimiento. Hay un conocimiento. Por ende, la vida eterna, escuche, comenzó siendo biológica. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Parte de nuestro cuerpo colabora con la vida de Dios. Por ende, Dios creó la vida biológica. Oiga, Dios nos dio un alma. Es una vida psicológica. Eso se llama la vida suché. Una vida psicológica. Dios también le dio a esa vida psicológica una vida espiritual. Y esa es la lucha que tú tienes. Por eso Dios creó todo esto para que Él pudiera ser
conocido en la tierra. Es lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro no percibió realmente el conocimiento eterno de Cristo, no se le había revelado totalmente. Y por eso en un momento determinado, mientras él reconocía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, horas más tarde, Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo, porque la vida biológica de él no percibió ni colaboró con la eternidad que había sido encapsulada en él para él proyectarla. Años más tarde, luego de él recibir el Espíritu, el ser escritor, en una de sus cartas, él dice, ahora entiendo para qué es la fe. La fe es para que obtengamos la salvación de nuestra alma, porque es allí donde la vida eterna debe de reinar. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Ananías. Dios le dice a Ananías, entra a la ciudad. Yo quiero expresar vida eterna en este territorio. Cuando le dijo al Señor, quiero que ores por Saulo, él dijo, no, es un asesino, ¿estás seguro? Él comenzó a cuestionar al Señor en su alma, porque no había transicionado la vida eterna, la vida espiritual, a su componente biológico, y le creó dudas, le creó un paradigma. Cuando Dios le habló, él sabía lo que le estaba diciendo y le tuvo que decir, no, vas a ir a orar por él, porque instrumento mío me es este. Wow. En otras palabras, escuche, Ananías estaba viendo un hombre asesino. Dios estaba viendo eternidad. Dios estaba viendo a los corintios. Dios estaba viendo a los gálatas. Dios estaba viendo cómo se iba a salvar parte de Asia. Él estaba viendo las cartas de Roma. En otras palabras, la eternidad creó un marco que Ananías no pudo sostener porque su área biológica no había entendido el poder de la eternidad. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que muchos de ustedes están teniendo luchas y están demarcando y están escogiendo dónde entra Dios y dónde no entra. Quiero hacer una pausa aquí porque esto es muy pesado, gente. Porque de ahí muchos de ustedes han creado doctrinas, pensamientos, paradigmas, como tuvo que romper el paradigma, el espíritu con Pedro nuevamente. Lo rompió cuando le habló de Cornelio. No le llames inmundo a lo que yo he santificado. Escuche bien. Vida eterna, en otras palabras, es el futuro del eterno propósito de Dios revelado a tu conciencia y tú teniendo capacidad en tu alma por esa conciencia eterna. ¿Para qué? Para percibir los asuntos espirituales del futuro que Dios tiene para ti y para los tuyos. Oh, yo le estoy hablando a alguien en esta noche. Yo le estoy hablando a ministros competentes que en esta hora rompen el paradigma, hacen como Bartimeo, sueltan el pote donde mendigaban, sueltan la capa y se ponen un manto y comienzan a entender, yo sé los planes que tengo contigo, los planes de bien y no de mal, para darte un futuro y un futuro de bien. Eso fue hasta lo poco que le pudo revelar el profeta, pero ahora a la iglesia Dios se lo revela en su totalidad. Esa es la vida eterna. Ese es el poder de la vida eterna en Dios en ti. Por eso, ya que estás con tres combinaciones, porque la vida eterna te habla de lo que pasó, de lo que estás pasando y de lo que vas a pasar. Esto es poderoso, gente. Por ende,
Por ende, voy a bajarle el tono porque esto rompe, gente, rompe con pensamientos, rompe con sutilezas, rompe con una falsa apostolitis que hay, con una mentalidad profética que hay, rompe con una mentalidad de paternidad falsa que hay. Rompe con una mentalidad ideológica que se ha metido en la iglesia y ya la iglesia está defendiendo una ideología espiritual, porque es lo que me parece que yo entiendo, interpreto, cuando ante la vida eterna no tenemos opciones. Te voy a decir algo que le va a callar la boca a la ignorancia. Gente, en la vida eterna no hay libre albedrío. Yo no decido. Ya él decidió por mí. Te dejo con eso mientras que lo puedas tragar. Puedes tomar agua, un té. Si estás en Argentina y tienes un mate, toma mate en esta hora, pero es una gran realidad. ¿Ves? Esto es un asunto de obedecer. Cuando estas tres dimensiones se alinean, gente, comienzas a vivir en lo eterno. Por eso, Dios resuelve la degradación de la biología en nosotros a través de la vida eterna. Escucha bien. Mira el concepto. Degradación biológica. Este cuerpo se está desgastando cada día. Pero hay una verdad eterna que rejuvenece. El salmista la llamó beneficios. Por eso el salmista dijo: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Escucha bien. El que nos rejuvenece como el águila. Hay un quebrar de una degradación biológica para mantenernos activos en vida eterna. Cuando usted, escucha bien esto, cuando usted le pide a Dios dinero, oiga bien lo que le voy a decir, o un esposo, o una esposa, o un trabajo, gente, escuche bien, Dios no sabe lo que usted le está pidiendo, porque para él esas necesidades no existen. Él no las reconoce, porque él solo responde a lo que él creó y a lo que usted es en Cristo. En otras palabras, en vida eterna tienes todos los recursos que necesitas. El asunto es llegar a ser instruidos para convertir esa vida en todos los recursos, wow, que se nos han dado para que Dios sea conocido en la tierra. Por ende, Dios no da vida eterna porque Él es eterno. Creo que lo mencioné hace un momento atrás. Para que no haya ausencia en cada generación de lo que Él es. Por eso Él da vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Escucha bien. Es el Dios que es eterno, moviéndose a través de tus tiempos, de tal manera que tú no te desgastes, que no haya una degradación biológica en ti. Lo voy a probar con el ejemplo sencillo. El pueblo de Israel caminando en el desierto, caminaron por 40 años. Caminaron por 40 años, oiga bien, en el desierto, y no se desgastaron sus vestidos ni sus zapatos.
porque ese pueblo que caminaba, lo que lo rodeaba era una gloria, que era un tipo de la eternidad de Dios, guardando reposo, guardando representación de él a través de un pueblo escogido. Aleluya. Por eso, si usted logra moverse, o si usted logra mover algo eternamente sin romperlo, usted acaba de eternizar algo. Voy a volver a decir, si usted está en un momento que usted está pasando la vida sin romper cosas, sin degenerarlas, usted está teniendo un momento eterno alrededor de usted. Aleluya. Por eso yo le hablo a personas que en este momento quizás han perdido esperanza, han perdido de pronto, de momento se han sentido que han entrado en un silencio de Dios, que se sienten perdidos, que no se encuentran, no se hallan en el propósito eterno de Dios. Detente. Dios está trayendo reino a través de ti. Es poderoso, gente. Esto pica y se extiende. Yo lo voy a explicar de esta manera. Si tú logras utilizar su auto por años sin que ese auto se dañe, oiga bien, sin que se dañe y siga operando, sin que se desgaste, oiga bien, mira lo que le voy a decir. Entonces usted es Dios. Si usted logra que ese auto no se desgaste. Ahora, imagínate tú en esta hora, sean ministros en Colombia, sean ministros que nos están viendo en Argentina, en África, en Honduras, ves que tú tomes esta gran verdad, escucha bien, no presente, sino precedente, porque para que sea presente tuvo que haber existido antes. Y de esto se trata la eternidad, de cosas que existieron antes, de cosas que se cumplieron antes y ahora se manifiestan a través de ti, porque estás entendiendo de que no hay un desgaste en tu vida y que Dios suple, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para ti en esta hora, en este tiempo, en este día. Por eso Pablo decía, esta causa me hace doblar las rodillas. En otra palabra, a mí no me hace doblar las rodillas un dolor de cabeza, una falta de dinero. A mí lo que me hace doblar las rodillas es que él lo dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, a quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ahora, ¿qué es lo que te hace fortaleza en el hombre interior? La vida eterna. Vida eterna. Permíteme ir cerrando esto. Escuche bien. Es por ello que la evidencia de que los hijos de Israel iban en el desierto y sus ropas no se desgastaban, quiero volver a decir eso, era porque ellos iban ante un cumplimiento de lo eterno de Dios. Por eso, el pecado produjo en el hombre la ley de la termodinámica. Oiga bien, te hablé de la degradación biológica y ahora te voy a hablar acerca de la degradación termodinámica. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Mi gente, tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Todo lo que se mueve genera calor y lo que genera calor se desgasta. Por ende, el estar vivo en esta noche, el simplemente haberte conectado contra viento y marea,
para estar allí presente en esta impartición, da una señal de que tú has vencido la ley de la termodinámica, de que no importa el calor, la prueba, el infierno que estés viviendo, dele el nombre que le dé, no importa que en lo natural está viendo un desgaste, Dios está regenerándote a través de la vida eterna. Alguien Dios le está hablando en esta noche. Alguien Dios le está hablando. Solo cuando metes un pedazo de carne en un congelador, alteras el proceso y lo detienes. Una carne no se degenera a menos que se ponga con sal y se meta a un refrigerador. Y aún sin refrigerador, aunque se envuelva en sal, oiga bien, en sal. Tú sabes que las conquistas romanas, cuando los generales romanos conquistaban, lo que se le daba era sal, era su salario. De ahí es donde sale la palabra salario, de sal, porque ellos podían preservar sus alimentos. ¡Wow! Eso es lo que hace la vida eterna en ti. ¡Wow! Haces que perseveres, haces que prevalezcas y cumplas el propósito eterno de Dios. Dios es eterno y los movimientos de Dios. A ver cómo te digo esto. Dios es eterno y los movimientos de Dios son eternos. Dios es inmutable porque no cambia. Si Dios no coloca esa eternidad en él o de él en el hombre, se corre el riesgo de que su eternidad no sea conocida. Así que vida eterna debe de ser expresada. Mi pregunta es, ¿qué estás expresando? ¿Qué cada uno de nosotros ha expresado hasta ahora? Desánimo, desilusión, depresión, angustia, aflicción. Nada te podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada. Por ende, Dios utilizó su amor para mover su capital abundante sobre aquellos que él ama. Cuando Dios dice que nos ama, no nos ama por lástima o por haber sido pecadores. Oiga bien, Dios nos ama porque desea darnos la misma calidad de vida que Él tiene, una calidad de vida de eternidad, una calidad de vida para expresar propósito. Permítame terminar con esto. Escuche bien. Pongámosle palabras naturales a la eternidad. La eternidad no es otra cosa que un movimiento divino y continuo hacia un fin establecido por Dios que justifica la existencia de todas las cosas que sirvan para el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Nada nos podrá separar de Él. Aún el profeta dice, por torpe que seamos, nadie se perderá de este camino, porque el propósito eterno es un magneto que nos conecta nuevamente con Él. Como les dije al principio, este tema
tiene mucho que decir, difícil que explicar, pero hasta donde nos da el tiempo y ustedes nos permiten, tenemos toda esta expresión para ser instrumentos de gracia y que Dios pueda activar algo poderoso en ustedes en esta noche. Permítame ir cerrando, escuche. Dios no vino solo a darnos salvación, escuche bien. Esa salvación solamente nos dio acceso a ese tipo de vida dada por el Padre. Por ende, yo quiero hablarle rápidamente a aquellas personas que están en medio nuestro, que por primera vez oyen una palabra como esta y dicen, wow, tenemos mucho que aprender. ¿Ves? Tenemos mucho para expresar. Y ahora entiendo que la vida eterna es un ámbito que Dios coloca dentro de lo que es, allí, dentro de lo que es mi tiempo, para yo expresar en este espacio todo lo que Él intencionó a través de mí para esta generación. Individualmente, esto no se puede concebir. Hay que pensar en cuerpo, en eternidad, en lo que Él ha impartido a nosotros. Por eso es bien importante en esta noche que tú entiendas. Y esto es otro concepto. Este tiempo, este espacio, Dios le llama día. Y separó Dios las lumbreras y le dio nombre. Y a una le llamó día y a otra noche. Y eso fue lo que Él llamó día. Por eso yo digo en esta hora, vive tu día, vive tu tiempo conforme al propósito eterno de Dios. Te bendigo. Es un gozo haber compartido con ustedes. Muchas gracias, mi amado apóstol. Qué bueno que poder escucharlo con esa simplicidad, pero también esa profundidad de esto que, bueno, lo entiendo. Es muy complicado poder hablar de este tema en tan poco tiempo porque sería un tema para toda una academia, ¿cierto? Para todo un trimestre. Y aún así creo que nos quedaríamos cortos. Pero creo que esta es una muy buena introducción para que vaya detonando nuestro pensamiento esta verdad tan grande acerca de la eternidad. Así que vamos a tener unos minutos si alguno tiene una pregunta, mi amado Julio, ¿qué le parece? Si nos da unos 10, 15 minutitos más. Como siempre les digo y aconsejo sobre todo a todos, ya me conocen la mayoría, pero siempre les aconsejo y acoto su poder de síntesis, que ya sea una acotación o una pregunta, que sea simple, cortita, así podemos darle participación a otros más. Solamente levante su manito con el icono o la puede escribir ahí en donde están los mensajes, o simplemente levantar su mano y le vamos a dar. Amada profeta Yesenia desde España. Amén, gloria a Dios, se los bendigo a todos. La gloria sea para Cristo. Bueno, aquí ya es la 1:09, pero gozosa con este tema que llegué tarde porque usted sabe, mi esposo es enfermo, pero yo dije, no, ya me he visto y me presento en el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea para Cristo. Bueno, quería compartir 3 versículos que del testimonio que tengo yo, el Señor me lo decía. Isaías 48:3, donde me decía, ya lo que era, ya fue, ya sucedió y ya Él lo hizo. Cuando yo recibí, bueno, mi cerebro se me destruyó, bueno, se derribó, pero no se destruyó. Mi cuerpo totalmente seco, yo casi todos los órganos, no tengo amígdala en el proceso que pasé. Y el Señor me dijo, Eclesiastés 3:15, ya lo que era, ya fue, yo restauro todo lo perdido. Entonces, Romanos 8, lo que decía
nuestro hermano apóstol, él decía que, o sea, en la eternidad somos llamados, predestinados a propósito. Como dice Romanos 8:28, que los que amamos a Dios bajo propósito fuimos llamados, todas las cosas nos van a ayudar a bien, todo lo que vivimos es para bien. Dios me los bendiga. La gloria sea para Cristo. Muchas gracias, mi amada Yesenia, ahí desde España. Hace un sacrificio grande, como ella decía, ya son las 1:15 para ella. Así que muy buen aporte, muy buena palabra y muy certera. No sé si tiene algo para agregar ahí, Julio, a esa palabra. Mira, verdaderamente la amada la bendigo y da en el clavo. Hay una palabra del profeta Isaías también en el capítulo 14. Mientras ella hablaba, el Espíritu me dirige a ella en el verso 24. Sería muy importante que la anotaran. Isaías 14:24, donde dice, el Señor está hablando, dice, ha jurado el Señor. O sea, ha jurado el Señor, diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. O sea que no estamos hablando meramente de una palabra que sale de la boca de Dios, sino de un pensamiento que es producto de una eternidad o de un propósito eterno que al él pensarlo ya fue. Aún en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, lo demarca muy fuerte el autor de Eclesiastés cuando declara de una manera contundente, pero de una manera contundente, dice en el capítulo 3, lo que es, el verso 15, lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Y Dios busca ya lo que ha pasado. En otras palabras, cuando hay cumplimiento en nosotros de una palabra profética, cuando hay cumplimiento, y note bien que la palabra profética no tiene que ver con que Dios te concedió una bendición o te profetizaron de una casa, eso es bueno, no. Pero el propósito eterno de Dios tiene que ver cuando una profecía de lo eterno se cumple. Cuando hay una expresión corporal, cuando lo que él declaró desde antes de la fundación del mundo se encontró en tu espacio y se manifestó. Eso fue lo que dijo el profeta también y aún el apóstol, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ves? Nosotros respondemos a ese amor eterno con unas acciones creadas de antemano que nos va a llevar a esa manifestación. Así que bendigo a esta hermana, la bendigo. Así es. El otro día compartíamos también eso de qué difícil que es para el evangélico promedio que le digan que las cosas ya están hechas en Cristo. Eso es muy complicado porque nuestros mensajes siempre son muy futuristas, lo que va a venir, la promesa, la tierra prometida, lo que viene mañana, y todo creyendo que vamos a poder cambiar algo de lo que ya está establecido, cuando deberíamos tener, yo siempre le digo, cuando Pablo dice, tenemos la mente de Cristo, y si tenemos mente tendremos que tener recuerdos eternos. Yo siempre le digo, yo el último recuerdo que tengo de mi infancia, capaz que lo tuve a los 4 años, pero si apelas a la memoria eterna, te puedes volver incluso hasta antes de nacer, y bueno, tiempos atrás de cuando Él te escogió. Así que cuando portamos esa eternidad, portamos lo que fue el pasado, nuestro presente y la tranquilidad de nuestro futuro, y para poder caminar en esas obras hechas. Jesús decía, todo lo que estoy haciendo ya está hecho. Así que ya lo hizo mi Padre, yo lo estoy llevando a cabo solamente. Así que no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna acotación, algún versículo como para reforzar lo que ya venimos diciendo. Pueden hacerlo ahora o callar para siempre. Amada Isabel Torres, Dios le bendiga. Amén, amén. Dios bendiga más. Aquí desde República Dominicana es poderoso mensaje sobre la eternidad. Y hubo una de las palabras que están en los versículos de Romanos 8, en sus versículos 35, que quién nos separará del amor de Dios.
O sea que ese amor es eterno y que Dios es eterno y es infinito en su amor. Que nada, tribulación, angustia, muerte, dolor, nada nos vas a separar de ese amor de Dios. Poderosa palabra, y para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación y espero que me sea de mucha ayuda para el ministerio. Dios le bendiga. Un abrazo desde Santo Domingo, República Dominicana. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho. Hoy se suma por primera vez nuestra amada Isabel, así que bienvenida a la academia y poder recibir esta palabra. ¿Amén? Es verdad, eso es cierto, Julio. Sí. Apóstol, Sí. para bienestar, como tú mencionabas, esto es un tema que pica y se extiende, porque Claro. hay que entenderlo a través del ojo del propósito y del llamamiento. Esto rompe con todo individualismo. Esto no se trata de que Dios te llamó a ti, sino que Dios nos llamó a todos. ¿Ves? Que Él nos escogió en Él. ¿Ves? Que nosotros no lo escogimos a Él. Por ende, es bien importante verlo desde este punto de vista, apóstol, o de entenderlo así. Por ejemplo, el huerto del Edén. El huerto del Edén no es un lugar, es una mentalidad. ¿Ves? Claro. Cuando el hombre no pudo manejar esa mentalidad, ¿qué pasó con el hombre? Fue expulsado. ¿Ves? Es expulsado de una calidad de vida. Ya no la vas a vivir. Por ejemplo, Egipto no es una nación. Ya Egipto dejó de ser una nación en cuanto al contexto que estamos hablando. No es una nación, sino que es una mentalidad estrecha. Egipto te desgasta, pero sin embargo, Israel es una forma de concebir la vida conforme a Dios la intencionó. Por eso tú ves que el judío es próspero, que la nación de Israel todavía tiene tierras, aún en el desierto. La gente que ha estado allá ha testificado de una manera poderosa cómo esta gente tiene un desierto lleno de sandías, de tomates, de viñedos, de olivos. ¿Cómo es posible en el medio del desierto? Porque Dios tiene un pacto con esa nación. De la misma manera, tiene un pacto con nosotros como iglesia. ¿Ves? Entonces, ya es una mentalidad. Dios, al sacar a Israel de Egipto, no le estaba dando una clase de geografía, sino que estaba interesado en cómo pensaba esa nación, cómo la iba a utilizar para liberar la mentalidad de otras naciones. Eso es bien importante. Por eso, hay una palabra bien importante que no podemos dejar a un lado. Y perdona que tome este tiempo, apóstol, pero es necesario tocar. Es esta. La palabra dice que hay terafines, no serafines, terafines. Eso está por allá por el libro de Ezequiel y lo podemos ver por allá también en el libro de Isaías. ¿Ves? Que hay terafines que hablan vanidades, oráculos que desvían el propósito de Dios y desvían todo lo que es la intención del Padre para una nación. Entonces, tenemos que tener cuidado, identificar este tipo de manifestación en este día. Esto es una guerra de maestrías la que tenemos hoy día. Es una guerra de intelecto, es una guerra de pensamientos, es una guerra de ideologías, es una guerra de totalitarismo y es una guerra de filosofías. Recuerda, estamos viviendo el tiempo de la imagen en el libro de Daniel. Estamos viviendo el tiempo del barro mezclado con Roma. ¿Ves? Y eso es un choque de pensamientos. Y por eso necesitamos tener estos conceptos claros. El libro es claro cuando lo habla. Cuando habla de estos terafines, son personas que van a ser utilizadas en este tiempo, apóstol, para desviar a los santos. Y es muy importante eso. Exactamente.
como una pregunta, amado Julio. Entonces, ya que van a existir y están en medio de nosotros, ¿cuál creería usted que son las evidencias de que alguien está literalmente en Cristo, que está viviendo esta vida y está viviendo esta vida eterna, también para que los amados puedan identificar? Yo más o menos sé, pero que quiero hacer esta pregunta como para ampliar el mismo punto que estaba hablando usted, ¿no? Esta gente que se lo va a levantar literalmente, como dice la palabra, como anticristos, que van a ser gente que se van a oponer a esto. Claro. Vayamos a la escritura. Zacarías 10:2 lo dice. 10:2 y 3. Zacarías 10:2 y 3 dice que los terafines son un ídolo. Son ídolos. Hablan en el nombre de Dios, pero ellos mismos se han creado ídolos. Ellos mismos son ídolos. Entonces, dice que son vanos oráculos. Se levantan con una postura humana, pervirtiendo así la manera de pensar y confundiendo a los santos. ¿Ves? Esto en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis los llama los Nicolaitas. Nicolaitas literalmente significa los que vencen el alma, los poseedores del alma, los que cautivan tu alma. Por alguna razón en el libro de Apocalipsis, en medio de una iglesia que se levanta poderosa, el Espíritu habla y dice, pero tengo una cosa contra ti, que sigue la doctrina de los Nicolaitas. ¿Ves? Nicolaitas, los que cautivan el alma, son los que más adelante o en el principio se vieron en la generación de Nimrod. Nimrod literalmente significa cazador de alma. ¿Ves? En ese espíritu operó Saúl. Saúl buscaba y reclutaba a su ejército. ¿Ves? Esto es un tema bien delicado, apóstol, porque por ahí se filtra la mentalidad esa de la falsa paternidad y de todo este vocablo de paternidad. Gente buscando hijos por donde quiera, ¿ves? Eso es un espíritu de Nicolaíta, ¿ves? Ellos buscan hijos y buscan los hijos y buscan tener hijos y tener una red ministerial y todo esto. Estamos viviendo tiempos difíciles. La pregunta es clave. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo identificamos que estamos en el espíritu de vida eterna? Porque en medio de todo esto, tú no te desgastas. No hay un desgaste, hay una provisión. Dios está de tu lado. Dios se está moviendo. Hay aceleramiento en el propósito eterno de Dios. Gente de tu casa se conectan con la vida eterna. Eres ejemplo. No eres algo cuestionable. Eres una persona con una evidencia clara de que el Dios de los cielos está de tu lado. Hay un espíritu superior. No porque tengas te eleves sobre la gente. No, el mismo espíritu de Daniel, un espíritu superior. Nada lo vencía. Era algo impresionante. Note que Daniel vivió 4 monarquías y en la Biblia no habla que Daniel murió. No habla de eso. Él vivió 4 monarquías y se mantuvo sirviendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando él dice la palabra que Daniel no interpretaba sueños. Él interpretaba misterios. Yo estoy por pensar que Daniel interpretó el misterio de Cristo. Él sabía cómo sobrevivir en medio de una amenaza global, como eran los persas, como eran los babilónicos, como eran los griegos. El mismo Cristo, él vivió en medio de la conquista romana. Él supo cómo manejarse, entrar a la sinagoga. Pablo, un hombre judío de judío, fariseo de fariseo, pero se convirtió en un testigo de ese bajo mundo. Amenazas de muerte le iban a dar con todo, pero supo sobrevivir y cumplir el propósito de Dios y llevar la palabra a Roma. Tanto así que aquella tormenta en el mar no impidió que él muriera, porque él estaba en el propósito eterno de Dios.
¿Cuáles fueron sus palabras? Palabras claves, muy exactas. El ángel de Jehová estuvo conmigo anoche y me dijo que nadie va a morir. Impresionante. Eso es lo que necesitamos hoy día. Gente como ustedes que están allí viendo esta transmisión, que en medio de la situación de Cuba, en medio de la situación financiera que está viviendo Argentina, en medio de la situación financiera económica que está viviendo España, que está viviendo Venezuela, Puerto Rico, gente, Estados Unidos, podamos decir, Dios se me apareció anoche y me dijo que no vamos a morir, que vamos a ver la gloria de Dios, que vamos a ver la provisión del Padre, que pueblo que no me conoce aún me servirá. Wow. Tengo que aguantarme, tengo que aguantarme porque comienzo a predicar. Poderoso, poderoso. Por eso es tan importante estos ministros del nuevo pacto, esta gente que ha sido constituida por el reino como apóstoles, profetas. Efesios 4 lo buscaba acá para no errarle, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es lo que estamos viviendo en tiempo presente, lo que decía el amado apóstol, con esas falsas paternidades, esas falsas coberturas, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ese crecimiento para ir edificando en amor. Qué terrible palabra, que como es en esta academia es eso lo que hacemos, nos ejercitamos, vamos a todos los ministros que están conectados, poder ayudarlos, poder acompañarlos, y una de las evidencias también creo más grande de un ministro que vive en esta eternidad es cuando se sale de escena, se quita él para que vayas directamente al Padre, que vayas a Cristo, y eso es extraordinario. Y hace falta mucho de esto, ¿cierto, amado apóstol Julio? Uno que ha podido recorrer o estar, te das cuenta cuánta manipulación que hay todavía, cuántas personas y ministros, entre comillas, que solamente buscan los beneficios personales, ¿no? Pero para eso estamos acá, ¿no? Para poder levantar esta nueva generación de ministros competentes de este nuevo pacto. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar. Le agradezco mucho, amado apóstol, por estar con nosotros. Siempre es mucha alegría. La academia lo amamos mucho, los alumnos lo aman mucho. Cada vez que mencionamos que usted va a dar la clase, llegan los mensajitos, qué lindo, que lo aman, su forma. Sobre todo cuando se pone a predicar, como dice usted, le dan ganas de predicar esa parte cuando nos gusta más, y nos sentimos identificados, nos sentimos como familia. Sé que a pesar de todo esto inconveniente pudo estar, y yo valoro mucho, y creo que todos los que estamos acá valoramos mucho ese esfuerzo. Lo amamos, bendecimos a su esposa, a su familia, a su ministerio, y que siga adelante como lo ha hecho hasta ahora. Gracias. Para mí siempre es un honor servirles, ser parte de esto, de edificar a los santos en las naciones, cuando cada vez veo que se unen más y más hombres y mujeres a esta gran escuela, esperando en un momento determinado visitar estas naciones, estar allí con ustedes, conocerlos personalmente, bendecirlos y sobre todo extender nuestra mano y siempre estar allí para servir el propósito de Dios. Síganos en las redes, puedes mantenerte siguiendo en las redes a través de el Facebook, a través de DR Julio Sotero, doctor Julio Sotero, y allí mantenerte informado de dónde estamos. Ya la semana que viene partimos para Cartagena. Vamos a estar en Cartagena por 2 semanas en varias escuelas, así que los bendecimos. Gracias por decir presente. Dios les bendiga mucho, y bueno, creo que hay alumnos de Cartagena también, para que vamos a poner ahí las fechas para que puedan estar ahí con usted también, que es una bendición grande siempre poder escucharlo. Así que, y también, antes que me olvide, nuestro amado apóstol también tiene libros escritos que son
de mucho crecimiento. Hay poco libro recomendable en este tiempo, pero él tiene sus libros referentes a estos temas, La belleza de la herencia y cuantos otros títulos más. Así que, ¿cómo Mira, podemos para conseguir? si me das una oportunidad, voy a extender mi mano aquí porque Sí. tuvimos que hacer un arreglo Sí, para poder transmitir esta noche, pero por favor. voy a sacarte, me acaba de llegar ayer me llegó el Wow. más reciente libro. Vamos a tener la primicia entonces acá para poder verlo. Sí, señor. Mira cómo se llama. La guerra de las maestrías. Wow. Las ideologías, el totalitarismo, la insurrección y el populismo que conspira contra la iglesia. Se los recomiendo, lo puede conseguir en Amazon. Asimismo, La guerra de las maestrías, doctor Julio Sotero, lo puede encontrar. Hay lugares que no llega a Amazon, pero puedes adquirirlo digitalmente, puedes comprarlo allí digitalmente. Yo sé que hay gente que le gusta tener el libro, olerlo, escribir en él, pero si no puede llegarte a través de Amazon, puedes adquirirlo en Amazon digital, digitalmente también. Es una gran bendición. Así que ustedes reciben esta primicia. Esto tiene que ver mucho con lo que es las ideologías y cómo la iglesia se ha desviado en este tipo de mentalidad. Va a ser de gran bendición. Adquiérelo. Wow. Apóstol, después le encargo si me puede mandar el link ahí, tal vez tenga algún link, un lugar para entrar, así la gente se le hace como más fácil para algunos, y si no lo hacemos nosotros, buscamos y vamos a mandar el link para que la gente pueda comprar esos libros. Claro que sí. Creo que en Argentina va a estar disponible a través de la publicación Dunamis. Yo te voy a enviar el enlace, te voy a enviar el contacto de la persona para que lo puedas encargar y ellos hacértelo llegar a los discípulos de Argentina. Así que eso se está trabajando esta semana. Esta semana te confirmo, porque si nos dan la confirmación, en Argentina lo puedes encontrar a través de esta editora y te lo puede hacer llegar. Bárbaro. Vamos a estar esperando para tener en nuestras manos ese material del reino. Muchas gracias, entonces, mi amado apóstol. Bendiciones a su esposa, a su familia, y gracias a todos los que se han conectado. Nos encontramos la próxima semana